Buenas tardes. El día de hoy tocaremos el tema de integridad y ética en las contrataciones del Estado bajo el marco del estado de emergencia COVID-2019. Bien, esta clase vamos a iniciarla tomando como referencia la declaratoria o la prórroga de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria en nuestro país, ¿no? Ya sabemos que, o tenemos conocimiento todos, de que esta pandemia ha cambiado mucho en nuestro estilo de vida, el trabajo, etcétera, ¿no? Dentro del marco de las contrataciones del Estado, la segunda prórroga o declaratoria del estado de emergencia, la extensión de la prórroga, también influye mucho en lo que son las contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, tenemos la primera declaratoria del estado de emergencia emitida por Decreto Supremo 008-2020, ¿no? Donde se indica el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. Esto habilita la aplicación de la causal de contrataciones directas por situación de emergencia. La vigencia inició el 11 de marzo del 2020 y culminaba el 9 de junio del 2020. Enmarcada en esto, vamos a lo que es la segunda declaratoria, la extensión, la prórroga, ¿no? Que ha sido emitida el día de hoy por Decreto Supremo 020-2020, y donde se estipula la prórroga, justamente, ¿no? Entra en vigencia el 10 de junio del 2020 y culmina el 8 de septiembre del 2020. Ahora bien, nos preguntaremos por qué es importante dentro de las contrataciones del Estado esta prórroga, ¿no? Esta prórroga permite al sector salud adquirir bienes y servicios para enfrentar la pandemia sin necesidad de recurrir a lo que son concursos públicos, ¿no? Por eso es que indica que habilita la aplicación de la causal de contrataciones directas. La norma también detalla la relación de bienes y servicios que se requieren contratar, la misma que está contenida en la lista de bienes o servicios requeridos. Advierte que las contrataciones hechas bajo el amparo del Decreto Supremo 008-2020, 010-2020 y 011-2020 deben destinarse exclusivamente para dichos fines, para contrarrestar la pandemia, ¿no? Para contrarrestar el efecto nocivo que tiene la pandemia sobre la salud humana y que afecta a toda la nación. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Que ya hemos visto en unidades anteriores, para entrar de fondo a lo que es la integridad y la ética. Decíamos en las primeras unidades, ¿qué es una contratación pública, no? Sabemos que es un proceso mediante el cual una entidad hace un requerimiento, una solicitud de bienes, servicios u obras, bajo las mejores condiciones de precio, calidad y abastecimiento oportuno, ¿no? La contratación pública es una herramienta para que el Estado realice sus funciones, ¿no? Son acciones que se desarrollan y se enmarcan dentro de una serie de principios, ¿no? Para realizar de forma eficiente una labor. Ahora diremos, ¿por qué buscamos dentro de una contratación pública las mejores condiciones de precio, calidad y abastecimiento oportuno, ¿no? Ya sabemos que toda contratación lleva un proceso y ese proceso debe estar enmarcado dentro del principio de ética y de integridad. Vamos a ver posteriormente por qué. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la contratación pública, ¿no? La finalidad es satisfacer la necesidad pública y todo esto para beneficio de la población, ¿no? Bien. Sabemos que dentro de las contrataciones hay actores intervinientes, ¿no? Lo hemos visto en unidades anteriores. Hay actores intervinientes, tenemos a la entidad propiamente dicha y los proveedores. Dentro de la entidad tenemos al titular de la entidad, al área usuaria, al comité de selección y a la OEC, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del titular de la entidad, es la máxima autoridad ejecutiva, es el que fiscaliza, el que autoriza las contrataciones, el encargado de supervisar las contrataciones en la entidad, ¿no? Tenemos también el área usuaria, que es la que requiere la contratación, es el área que efectúa los requerimientos, acompaña también las fases de contratación, ¿no? Y puede
puede que forme parte del comité de selección. Tenemos también al comité de selección, ¿no? Que son los encargados de la elección del proveedor. Va a conducir el procedimiento y tiene una decisión autónoma. Y la OE, que es el órgano encargado del abastecimiento o la logística de forma oportuna. ¿Por qué hablábamos de estos actores intervinientes dentro de las contrataciones? Porque la toma de decisiones de cada uno de estos actores debe de regirse dentro del código de ética, ¿no? Bien. Basados en este marco, pasaremos entonces a preguntarnos, ¿qué es la función pública? Es toda actividad que puede ser temporal o puede ser permanente, puede ser remunerada o honoraria, y que realiza una persona en servicio a una entidad pública, ¿no? Que lo realiza en entidades públicas, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, ¿no? Todos los trabajadores en el Estado desarrollan gestión pública. Se trabaja para un fin superior. ¿Y cuál será ese fin superior? ¿No? Es el beneficio de la ciudadanía, ¿no? La función pública se enmarca dentro del artículo 2 de la ley 27815, de la ley del Código de Ética de la Función Pública. Ahora, ¿cuáles entonces serían las obligaciones del trabajador, ¿no? Dentro de una entidad pública? Privilegiar el cumplimiento de sus funciones, pero siempre orientados a la satisfacción del ciudadano. Brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, ¿no? Y de bajo costo. Otorgar la información requerida en forma oportuna a los ciudadanos. Las obligaciones de los trabajadores, basándonos en la función pública, se enmarcan dentro del artículo 11 de la ley 27658, de la ley marco de modernización de la gestión del Estado. Ahora, nos preguntamos, ¿qué logramos con el buen desempeño de la función pública? Logramos una mejor calidad de vida y atención a los ciudadanos. Logramos una optimización de recursos. Ahora bien, hemos hablado de la función pública, pero hay un actor principal, prioritario, dentro de aquella función pública, y viene a ser el servidor público, ¿no? Que es aquella persona que posee competencias, ¿no? Que posee competencias, habilidades, valores, ¿no? Para afrontar todo el proceso de contrataciones públicas, ¿no? Es todo funcionario que desempeña una función pública, sea nombrado, contratado, sea designado de confianza, puede ser electo también, que desarrolla funciones a nombre del Estado y existe básicamente para servir al ciudadano. Ahora, las competencias de un servidor público debe estar basado en un trabajo en equipo. Hemos nombrado que son varios actores los que intervienen dentro de la entidad. Por ello, debe estar su trabajo basado en equipo, orientado a resultados. ¿Yo por qué voy a requerir un bien, un servicio, una obra? ¿No? Quiero resultados. Vocación de servicio, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice, es un servidor público, se debe a la ciudadanía, al público. Analiza, argumenta, evalúa, valora, etc., ¿no? Y suponemos que un servidor público es una persona competente, que tiene mayor probabilidad de resolver problemas orientados a las compras públicas. El OCE se encarga de capacitar a los servidores públicos, a mejorar sus capacidades dentro de este marco de la función pública y se basa en lo que son los enfoques por competencias. Ahora bien, el servidor público, ¿no? Debe el servicio al ciudadano, ¿no? Se enmarca dentro de lo que son los servicios al ciudadano en distintos rubros, ¿no? Acá en las imágenes podemos ver, por ejemplo, un hospital, ¿no? El programa Coaliwarma, que básicamente atiende a los colegios, etc. Ahora bien, tenemos que el servidor público, ¿no? En ejecución de estas actividades, tenemos principios,
normas, prohibiciones, responsabilidades del servidor público hacia los ciudadanos, ¿no? Se desempeña un rol enorme para el manejo de fondos públicos, ¿no? Dicho esto, tenemos dos principios bajo los cuales trabajan los servidores públicos, que es la ética y la integridad, ¿no? Dicho esto, ¿qué podemos decir de la ética? La ética es la doctrina de la conducta moral, de los principios, de los ideales y de los deberes de las acciones morales. Es una rama de la filosofía que indica lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo incorrecto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar dentro de la ética? Que está presente en cada una de nuestras acciones. La ética determina nuestro comportamiento y nuestras acciones afectan o tienen una relación directa con otras personas, ¿no? Dependiendo de la ética, ¿no? que yo maneje, o de la conducta moral que yo maneje, es que voy a delimitar mis acciones. Más aún, si soy un servidor público, ¿no? Estoy tentado, por decir, a tomar o buenas o malas decisiones, ¿no? Entonces, la ética es lo que rige el que un servidor público pueda discernir, y no solamente un servidor público, la persona en general discierna si lo que está haciendo está en beneficio o no de la ciudadanía. Entonces, tenemos que la ética en la función pública, ¿no? Se enmarca bajo el Código de Ética de la Función Pública, que es la Ley 27815, que no solamente apela a un tema moral, no es solamente un tema interno, no es que yo voy a actuar con ética, sino que está regulado por la ley, ¿no? Que viene a ser una ley pública que regula el comportamiento de los servidores públicos. Entonces, decimos que los fines de la función pública son el servicio a la nación, ¿no? A la ciudadanía. Y esto va de conformidad a lo dispuesto en la Constitución política. ¿Qué busca? Eficiencia en el aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando los recursos públicos, porque recordemos que la función pública se ejerce con recursos públicos también, ¿no? Son recursos de toda la ciudadanía. Ahora bien, ¿por qué es importante contar con un código de ética? ¿Por qué sería importante, no? Porque establecen normas que prohíben las prácticas corruptas, que son comportamientos que vemos día a día, ¿no? Los noticieros nos llenan a veces de ese tipo de noticias de los comportamientos corruptos que tienen algunos funcionarios, ¿no? Establece una guía de conducta que busca no solamente prevenir, sino también corregir, ¿no? Los actos de corrupción. Ahora bien, dentro de la función pública tenemos los principios éticos, ¿no? Tenemos una serie de principios bajo los que se debe regir el comportamiento de un servidor público, y entre ellos tenemos el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad y la obediencia, la justicia y equidad, y la lealtad al Estado de Derecho. Ninguno más importante que otros, todos con la misma importancia, ¿no? Pero unos quizás más resaltantes que otros. Por ejemplo, la probidad, ¿no? El actuar con rectitud, con honradez, con honestidad, ¿no? Vemos de forma diaria cómo nos indigna ver funcionarios que ejercen mal su función, ¿no? Que se aprovechan de repente de este estado de emergencia, de las asignaciones que da el gobierno, que debería de ir en beneficio de la población, y ellos las asumen para otros fines, ¿no? Tenemos también el principio, por ejemplo, de la idoneidad, contar con actitudes técnicas, legales y morales que son esenciales para el ejercicio de la función pública. Nos indigna también a veces ver que hay personas que no cumplen con los requisitos y están dentro de un cargo público, ¿no? Tenemos también el respeto, ¿no? El respeto hacia la Constitución, hacia las leyes,
¿no? Que a lo largo de estas unidades hemos venido estudiando. Bien, esos son los principios éticos de la función pública, pero así como tenemos principios, también tenemos deberes éticos, ¿no? Del sector público. Y tenemos la neutralidad, la transparencia, el ejercicio adecuado del cargo, la responsabilidad, uso adecuado de los bienes del Estado y la discreción, ¿no? La neutralidad, actuar con absoluta imparcialidad e independencia, no tomar partido, no actuar en beneficio de, ¿correcto? La transparencia, ¿no? A Dios gracias, en la actualidad tenemos, por suerte, lo que son los medios digitales. Y la transparencia básicamente nos ayuda a conocer y a tomar conocimiento de aquella información para nosotros poder evaluarla como ciudadanos, ¿no? En el caso, me voy de repente al caso de las municipalidades, ¿no? Cuando han hecho las compras de canastas para las familias en pobreza extrema, y en pobreza en general, han tenido que colgar, por ejemplo, los precios, ¿no? Los precios en las páginas web. Cito un ejemplo, ¿no? En la municipalidad de Chiclayo, por ejemplo, cuando se colgaron los primeros precios de lo que supuestamente iban a ser la compra de canastas, inmediatamente la población empezó a evaluar, ¿no? Que los precios no se ajustaban a los precios de mercado, ¿no? Quizás no nos explicábamos cómo es que, se me ocurre, un atún que ponían ahí a 6 soles, en realidad en el mercado estaba a 3, ¿no? Fue tanta la información de la ciudadanía, ¿no? Y la protesta de la ciudadanía, que tuvieron que pasarlo, ese proceso que aparentemente ya había ganado por compra directa, pasarlo a nulidad, ¿no? Y volver a hacer otro proceso, ¿no? Que se ajustara más a los precios de mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda en el caso de la transparencia. Contamos con los medios digitales, ahora tienen que poner toda la información que se ha requerido para los procesos y estará sujeto, pues, a la evaluación de la ciudadanía, ¿no? Ejercicio adecuado del cargo, dice, no tomar represalias ni coacción contra otros servidores públicos. La responsabilidad, ¿no? Hemos visto a lo largo de esta pandemia, ya cerca de 3 meses que vamos de esta pandemia, que algunas autoridades no han tomado con responsabilidad y con seriedad, sobre todo, la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Entonces hemos visto alcaldes, pues, que en vez de estar ejerciendo la función pública, por ejemplo, los encontraban borrachos, ¿no? Embriagados, ¿no? En vez de estar viendo más bien lo mejor para la ciudadanía, ¿no? Uso adecuado de los bienes del Estado, ¿no? Fue para una fecha específica, que para un cumpleaños, si no más recuerdo, en una posta, por ejemplo, se evidenció que habían celebrado un cumpleaños dentro de una posta, ¿no? ¿Estamos haciendo allí un uso adecuado de los bienes del Estado? No, porque dentro de tu ambiente de trabajo, más aún si es un tema de entidad pública, de entidades públicas, no podemos cerrar las puertas y hacer una fiesta dentro, ¿no? Entonces, vemos allí que se han incumplido una serie de deberes éticos en el sector público, ¿no? La discreción es otro deber ético importante, ¿no? Si yo formo de repente parte del comité de selección de algún proceso, no puedo estar divulgando información sobre las propuestas, ¿correcto? Toda información, ¿no? que yo tenga y que se publique, sobre todo, sería después de la buena pro, ¿no? Bien. Dentro del sector público también contamos con prohibiciones, ¿no? Y una de ellas, ¿no? Es, por ejemplo, mantener intereses de conflicto, ¿no? No puedo yo ser evaluador de mi familia, por ejemplo, ¿no? Si mi familia presenta una propuesta, no puedo ser yo quien evalúe. Ahí hay un tema de conflicto de intereses, ¿no? Obtener ventajas indebidas, ¿no? Está prohibido dentro del sector público, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre otorgarle la buena pro a un proveedor porque yo sé, ¿no? Que de repente, no sé, le otorgué
la concesión de una carretera y no sé, como agradecimiento, favor, me regala un carro, ¿no? Entonces, estamos obteniendo ventajas indebidas, ¿no? Yo sé que a darle la buena pro voy a obtener otra cosa, ¿no? Otra prohibición viene a ser realizar actividades de proselitismo político, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, cuando estábamos dentro de las elecciones para congresista. Fue en Lima, si no me equivoco, fue en San Juan del Lurigancho o Villa María del Triunfo, no lo recuerdo bien, pero había un helicóptero, por ejemplo, estaba designado a la vigilancia del distrito, que por ser tan grande y tan amplio necesitan, ¿no? Esa vigilancia aérea, y resulta que la esposa de este alcalde estaba que se lanzaba para congresista, ¿no? Entonces, desde la avioneta o el helicóptero empezaron a tirar propaganda política, ¿no? Entonces, nos preguntamos, pues, por qué un bien del Estado debería utilizarse para esto, ¿no? Bien, hacer mal uso de información privilegiada, ¿no? Yo tengo información sobre el tema, un proceso de contratación no debe ser divulgado, ¿no? Presionar, amenazar, acosar, etc. Bien, entonces, ¿qué debería o qué sería o cómo debería actuar un servidor público, ¿no? No debería de recibir regalos, ¿no? El recibir un regalo implica el hecho de que en algún momento se le tenga que devolver el favor, ¿no? A la persona que te ha hecho ese regalo, por decir así. Al menos en función pública es así, ¿no? Nada es gratis. No debería divulgar información confidencial si queremos un proceso transparente, ¿no? Porque el tercero, al enterarse obviamente de los precios, puede cambiar, ¿no? Los precios y obviamente va a salir ganador. Debe mantener la parcialidad durante todo el proceso de contratación. Bien, dicho esto, hemos visto la parte de ética, ahora vamos a pasar a la parte de integridad. La integridad hace referencia a la unión de virtudes, ¿no? Es la integración de principios en una persona, ¿no? Y me permite ejecutar de forma correcta, ¿no? O discernir entre lo bueno y lo malo. Si bien es cierto, en la parte de ética veíamos que era bueno y malo, la integridad me permite ejecutar aquello que es bueno o malo, ¿ok? Entonces, la integridad en la función pública está dada por la unión de principios, valores, normas, que comparten la priorización y el bien supremo que es el interés público por encima de los intereses personales, ¿no? Y el objetivo tiene como objetivo, ¿no? O está orientado a un modelo que está basado en resultados, con la priorización de la transparencia. Dentro del marco de la integridad tenemos lo que son las políticas nacionales de integridad, ¿no? Y eso está dado por el Decreto Supremo 092-2017 PCM, que nos habla sobre la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y el Decreto Supremo 044-2018 PCM, que habla sobre el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Todo ello busca el beneficio de la colectividad. Ahora bien, tenemos la ley 30-225, que son las leyes de contrataciones del Estado, que es lo que hemos venido, la ley que hemos venido estudiando a lo largo de estas unidades, y nos habla básicamente de la incorporación de reformas, de los ajustes que se han hecho en el tiempo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, sobre la lucha contra la corrupción, tenemos la simplificación administrativa y tenemos los procedimientos electrónicos. Nos vamos a centrar en lo que es la lucha contra la corrupción, ¿no? En la lucha contra la corrupción nos habla sobre los principios de integridad, y nos habla básicamente que los principios de integridad deben de cumplirse en cada una de las fases, ¿no? Debe estar durante todo el proceso de contratación.
Y en realidad el principio de integridad debe de regir, para empezar, en cada servidor público, ¿no? Rigiéndose en cada servidor público, estaremos seguros que también rija todo el proceso de contratación. Tenemos los nuevos impedimentos, ¿no? Por ejemplo, un sentenciado, ya sea en el Perú o en el extranjero, no participa en ningún procedimiento. Un ejemplo de ello, de repente, es el caso Odebrecht, ¿no? Cuando ya hay una sentencia por corrupción, ya no tendría la posibilidad de participar en ningún proceso. Tenemos también lo que es la cláusula anticorrupción, donde los contratistas se comprometen a actuar bajo el principio de integridad, ¿no? Y de ser el caso, denunciar hechos ilícitos. Tenemos el factor de evaluación, ¿no? Que son aquellos que cuentan con, son aquellas empresas que cuentan con el ISO antisoborno, ¿no? Aquellas empresas que cuentan con ese ISO, se les otorga un puntaje adicional en los procesos, ¿no? Y la nulidad de contrato. Si detectamos de repente que durante el procedimiento se ha advertido un acto de corrupción, este puede ser sujeto a nulidad. Ahora bien, hablábamos de los impedimentos, ¿no? Hablábamos de los impedimentos en la diapositiva anterior, aquí, hablábamos de nuevos impedimentos y nos habla básicamente en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado que en todo proceso de contratación pública, todo lo que está listado, llámese presidentes, vicepresidentes, congresistas, jueces, etcétera, toda esa lista que está ahí, están impedidos de contratar con el Estado, ¿no? Porque habría un conflicto de intereses, ¿ok? Incluso la norma extiende, ¿no? Hasta 12 meses posterior a que se dé concluida la relación laboral con estos personajes, ¿no? Por ejemplo, un congresista dejó de ser congresista, ok, hasta 12 meses después, dentro de esos 12 meses, él no podría contratar con el Estado. Ahora bien, el impedimento también rige para el cónyuge, conviviente, parientes en segundo grado, de consanguinidad o afinidad, de las personas que figuran en este listado. Personas naturales, jurídicas, que están inhabilitadas y suspendidas. Todos estos no pueden contratar con el Estado. Bien, hablábamos también, ¿no? en la diapositiva anterior, de un factor de evaluación, ¿no? Que las empresas que cuentan con este factor de evaluación, que es el ISO 37001, tienen un puntaje adicional. Ahora, ¿qué es el ISO 37001? ¿No? Es una norma internacional de sistema de gestión contra el soborno, ¿no? Es una norma, es un estándar internacional que nos provee de requisitos, lineamientos que buscan implementar, establecer un sistema de gestión anticorrupción a nivel internacional, ¿no? Estos requerimientos se pueden dar tanto para empresas independientemente de su tamaño, del tipo, del giro, si están en sectores públicos o privados, a cualquiera puede aplicar ese ISO 37001. ¿Qué busca ese ISO 37001? ¿No? Busca inculcar una cultura contra la corrupción dentro de la organización e implementar controles adecuados, ¿no? Que imposibiliten que se dé esta figura, ¿no? De detectar la corrupción, esta sea también denunciada y de reducir su incidencia. Trata de implementar o busca implementar medidas contra la corrupción, adoptando políticas antisobornos, ¿no? Y nombrar a alguien que siempre permanezca vigilante en el cumplimiento de esta política, ¿no? Así como también evaluar los riesgos que conlleva la corrupción, implementando controles tanto a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel de proyectos, etc. Entonces, decimos que el principio de integridad, que se encuentra
dentro de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 2, literal J, nos indica que la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso, llámese actuaciones preparatorias, fase de selección, ejecución contractual, debe estar guiada por la honestidad y la veracidad, ¿no? Evitando cualquier práctica que sea indebida, ¿no? Que no esté dentro de este principio de integridad. La misma que al producirse debe ser comunicada de forma inmediata, oportuna a las autoridades. Bien, partiendo del hecho de que hay un principio de integridad, ¿no? Tenemos acá algunas actividades comunes, ¿no? Y sobre ello decimos, actúo con integridad cuando ejecuto mi labor de manera oportuna. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hoy que estaba escuchando lo que ha mencionado el presidente sobre el oxígeno, ¿no? Un recurso inmediato, ¿no? No pues en medio de una contratación de repente voy a esperar que el proveedor, si de repente el proveedor me dice yo te puedo dar oxígeno de aquí a un mes, no está haciendo de manera oportuna. El oxígeno se necesita hoy, más aún en el estado de emergencia en el que estamos, ¿no? Donde nos permite incluso una contratación directa. No habría por qué esperar tanto, ¿no? Y si no, de repente, un proveedor no me puede dar de forma inmediata, bueno, recurriré a nivel nacional a más proveedores. Y como lo dijo el día de hoy también el presidente, si no se consigue acá, por último, la adquisición de forma hasta extranjera. Lo importante acá es la inmediatez, es ejecutar mi labor de manera oportuna, cuando se necesita, ¿no? No cuando ya haya pasado la pandemia. Determino requisitos de calificación congruente, ¿no? Si bien es cierto, yo debo de ejecutar un proceso de contratación directa, los requisitos deben ser pues acordes con lo que se pide, ¿no? Mantengo en reserva el valor estimado, ¿correcto? El tema de los precios, ¿no? No se pueden divulgar, ¿correcto? Incorporo proveedores idóneos que cumplan con los requisitos, ¿no? Cito un ejemplo en esta parte. Por ejemplo, hace unas semanas atrás salió que una empresa que tenía el giro o el rubro de venta de llantas estaba vendiendo mascarillas y por encima del valor incluso normal, ¿no? O estimado. Entonces, la pregunta se cae de madura, ¿no? ¿Qué hace una empresa que tiene un giro de venta de llantas vendiendo mascarillas sobrevaluadas, ¿no? No mantengo conflicto de intereses, ¿no? Actúo con integridad cuando no mantengo conflicto de intereses. Como les dije anteriormente, no puedo yo evaluar a una persona que es pues mi esposo, mi amigo o algún familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad. No ejerzo favoritismos con determinados proveedores, ¿no? De repente el que se presentó es mi amigo y bueno, pues hay que ayudar al amigo, tampoco, ¿no? No estoy actuando allí con integridad. No tengo impedimento para ser integrante del comité de selección. Bien. Las sanciones. Las sanciones, como ya hemos visto en unidades anteriores, ¿no? En el caso de los servidores públicos o funcionarios públicos, toman una connotación de responsabilidad administrativa. Ahora, dependiendo de la infracción, puede pasar a una responsabilidad civil, ¿no? Si es que se ha ejercido un daño económico al Estado. Y si ya se incurre más allá de eso, que sería entrar en lo que es un delito, ya tenemos una responsabilidad penal, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los principales delitos de corrupción en los que puede incidir un funcionario público, ¿no? O un servidor público? Vamos a ver los principales. Tenemos, por ejemplo, el peculado, ¿no? La colusión, el cohecho activo, la malversación de fondos, ¿no? Es un término muy usado en lo que son delitos en funcionarios públicos, el cohecho pasivo, la concusión, la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo,
que es otro delito bastante común, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, ¿a qué llamamos peculado? ¿No? Es la figura, ¿no?, que se aplica cuando un funcionario se apropia, ¿correcto?, para sí mismo, ¿no?, de dinero o bienes que se le haya confiado, ¿no? Se está apropiando. La figura más clara es la apropiación para sí mismo, ¿no? U otro dice, de dinero o bienes que se haya confiado, ¿no? Creo que uno de los ejemplos más comunes acá es sobre los alcaldes, ¿no? Lamentablemente, no son todos en realidad, pero algunos, por ejemplo, la designación de presupuesto que les dieron para el tema de canastas, ¿no? Hay muchos municipios que han sido seriamente cuestionados, ¿no? No se han entregado las canastas, no tenían el peso correspondiente, etcétera, ¿no? La colusión. La colusión es el pacto, ¿no? Es el pacto, es el acuerdo ilícito entre el funcionario o servidor público y un tercero, ¿no? Y lo hacen, obviamente, para defraudar al Estado, ¿no? Para defraudar al Estado, en el marco de una contratación pública. Yo me coludo con alguien, ¿no? No actúo solo. Bien, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Este delito se configura cuando el funcionario o servidor público, ¿no?, de forma directa, indirecta, o puede ser por un acto simulado, se interesa en provecho propio de un tercero de cualquier contrato u operación. Hay un conflicto de intereses. Aparentemente ejerce una función pública, pero en realidad obedece a un interés privado. Tenemos también una figura muy recurrente, que es la malversación, ¿no? Hemos escuchado siempre la malversación de fondos, ¿no?, que nos habla de un funcionario o un servidor público, ¿no?, incurren en este delito cuando se le da dinero, bienes que administra una aplicación diferente. Es decir, citando un ejemplo, ¿no?, volvemos al tema de las canastas. Me dan dinero para la canasta, para comprar las canastas para las familias de extrema pobreza. Sin embargo, yo le doy una aplicación diferente a la que está destinada, ¿no? Y con eso afecto el servicio o función que fue encomendado. Me dan, por ejemplo, el dinero para las canastas y yo salgo comprando, no sé, pues una camioneta, no sé, ¿no? Entonces yo le he dado una aplicación distinta para la que fue destinado ese dinero. Cohecho activo, ¿no? Incurre en el derecho de cohecho activo quien ofrece, ¿no?, a un funcionario o servidor público, puede ser un donativo económico, una promesa, una ventaja o algún beneficio, ¿no?, para que este funcionario omita su responsabilidad, omita actos en violación de sus obligaciones, ¿no?, o deje de cumplir con lo que tiene que cumplir, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, de cohecho activo. Yo soy un chofer de combi, ¿correcto? Me para la policía, hay una clara infracción de tránsito, ¿no? Y yo le digo al policía, ¿no?, no me pongas la papeleta, mira, yo acá tengo 20 soles. Cohecho activo, ¿correcto? En contraparte de este cohecho activo, tenemos al cohecho pasivo, ¿no?, que es un delito comúnmente conocido como la coima, ¿no? Siempre hemos escuchado, creo que es uno de los más comunes, ¿no? Y se da cuando un funcionario o servidor público acepta, recibe, solicita, condiciona, ¿no?, una promesa de donación económica, por lo general es así, o una ventaja de parte de un ciudadano para realizar u omitir un acto de violación de sus obligaciones, ¿no? Como decíamos, en contraparte al derecho activo, al cohecho activo, ¿no? ¿Qué hacía el cohecho activo? Yo, chofer de combi, te digo a ti, policía de tránsito, que te puedo dar dinero para que no me pongas la papeleta. Ahora,
¿Dónde entra aquí el cohecho pasivo? A la persona o al funcionario público que acepta dicha donación económica o dicho beneficio, ¿correcto? La figura del funcionario que acepta eso, ¿no? La concusión se configura cuando un funcionario o servidor público abusa de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o beneficio patrimonial, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, un ejemplo claro de concusión? ¿No? Se me ocurre de repente una figura en el Poder Judicial, ¿no? Yo, no sé, secretario, juez de un juzgado, le digo, eh, si no me das, no sé, 20.000 soles, yo te declaro culpable, ¿no? ¿Sí? Entonces estoy abusando de mi cargo, ¿no? Y estoy obligando, induciendo a una persona a un beneficio, ¿correcto? Bien. Ahora bien, vamos a pasar a la parte que ya siempre tenemos al final de cada exposición, en este caso la autoevaluación para ver qué tanto hemos comprendido el tema. Bien, primera pregunta. Un servidor público no debería, a ver, ¿qué cosa no debería de hacer un servidor público? Excelente. No debería mantener un conflicto de intereses, ¿no? No debería, ¿correcto? ¿Qué debería de hacer? Mantener en reserva la información confidencial, sí, esa es una de sus funciones. Ejecutar su labor de forma oportuna, también. Incorporar proveedores idóneos, también. Eso es lo que tiene que hacer un proveedor público, un servidor público. Pero no mantener un conflicto de intereses. Ok, la ley antisoborno aplica solo a grandes empresas. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Falso. La ley antisobornos aplica, decíamos, para cualquier tipo de empresas, grandes, pequeñas, independiente de su rubro, ¿no? Y del tipo de labor que desempeñe, para cualquier empresa. No corresponde al concepto de ética. Exacto, la B. ¿Por qué? Porque la integración de principios corresponde, como su mismo nombre lo indica, a la integridad, ¿no? En el caso de la ética, nos indicábamos que está presente en todas nuestras acciones diarias, determina nuestro comportamiento, si vamos a realizar algo bueno o algo malo, y nuestras acciones afectan la relación con otras personas, ¿no? Norma Internacional de Sistema de Gestión contra el Soborno. ¿Cuál será? Excelente. ISO 37001, ¿no? Que tiene por objeto básicamente inculcar una cultura contra la corrupción, una adopción de políticas antisobornos, ¿no? Y la aplicación, como ya lo dijimos anteriormente, es para cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño, el giro, el rubro, etc. En el caso del ISO 14001, es básicamente los ISOs para el ambiente, ¿no? La norma para el ambiente. El ISO 18001 habla de lo que es la salud ocupacional y el 9001 de la atención al cliente, ¿no? Entonces, eso ninguna de ellas calzaría en lo que es la gestión antisoborno, sino la letra D. Cuando le da al dinero o los bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada.
¿Cuál será? Excelente. Malversación, ¿no? La llamada malversación de fondos, ¿no? Me dan el dinero para un fin, ¿no? Para un destino, y hay una aplicación diferente, ¿no? Y se afecta por consiguiente los servicios bajo los que fueron destinados. Tipo de responsabilidad que asume un servidor público. Administrativo, ¿no? En principio es un tema administrativo. Ya si incurre en un perjuicio al Estado de forma económica, pasará a lo civil, y si ya incurre en un delito, ya se habla de una responsabilidad penal, ¿no? Los impedimentos para cualquier régimen de contratación se encuentran en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado. ¿Será verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Todo lo que habla de impedimentos, ¿no? Llámese las personas que están impedidas, las empresas, los plazos incluso de impedimento, se encuentran dentro del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. El alcalde de un distrito en la sierra ha estado haciendo uso de las instalaciones para organizar fiestas familiares, ¿no? Uso de las instalaciones de la alcaldía, ¿no? Estamos hablando del alcalde del distrito. Se incurre en el delito de peculado, ¿no? ¿Por qué? Porque el funcionario se ha apropiado, ¿no? Para sí, obviamente, de algo que le ha sido confiado para otros fines, ¿correcto? Son bienes que le pertenecen a la alcaldía, entonces no debería de tomar para beneficio propio esos bienes, ¿no? Un funcionario público exige una fuerte suma de dinero a cambio de una licencia para apertura de un negocio. Se incurre en el delito de... Exacto. En este caso, el funcionario está abusando de su cargo y está obligando e induciendo a la persona a darle un beneficio patrimonial o económico, ¿no? Está que le dice, me das el dinero y obtienes tu licencia de apertura de negocio, ¿no? Entonces estamos frente a un delito de concusión. Bien, hasta aquí hemos terminado con el tema de ética e integridad en el marco de las contrataciones. Era importante hacer mención del Decreto Supremo 020-2020, que ha sido promulgado el día de hoy, donde se hace la extensión de la prórroga de la emergencia sanitaria debido a que las contrataciones pueden seguir bajo la forma de contratación directa, ¿no? Por el tema de la emergencia sanitaria. Muchas gracias por su atención.